Muchachos, entonces me dejan proyecto hacer mi gemita para empezar con la clase. A ver, muchachos, vamos a aclarar sobre Roma. Primero, vamos a sacar el tema Roma, ¿no? Acá vamos a poner aportes y la sociedad romana. 1, 2. Ya. Vamos a poner acá entonces. A ver, muchachos. Primero, aclarar lo siguiente, ¿ya? Roma fue el mayor imperio esclavista, el mejor imperio organizado de Europa y del mundo antiguo en general. Roma se ubicó en una península que lleva el nombre de Península Itálica. Ya más o menos así podemos decir, este es el lugar donde estuvo Roma. Ya, a ver, ahí está. Así era, la Península Itálica, ¿ya? En la Península Itálica, en la parte central, la parte centro-occidental, recibe el nombre de Lacio, o región de Lacio. Y a orillas del río Tíber surgió la ciudad de Roma. Entonces quiero aclarar lo siguiente, ¿ya? Primero, si hablamos de ubicación, la península se llama Península Itálica, la región se llama región de Lacio y el valle del río se llama Tíber. El valle del Tíber, ¿ya? Península Itálica, región de Lacio, valle del Tíber. Ahora, Roma no se queda aquí, obviamente. Roma va a tener un proceso de expansión y va a conquistar territorios, bueno, en África, norte de África, llegan hasta lo que sería Mesopotamia, con Trajano, Dacia, actualmente zonas que corresponden a Rumania, o Rumanía, como quieran llamarlo, y llegan hasta Britania, lo que simplemente sería Inglaterra, ¿no? Muy bien, entonces vamos a aclarar que Roma se ubicó en la península itálica, región de Lacio, valle del Tíber, ¿no? Esta es la ubicación de Roma. Punto. Pero vamos a poner aquí los aportes de Roma, ¿no? Aportes. ¿Ya? Roma se desarrolla del año 753 al año antes de Cristo al año 476 después de Cristo, ¿no? ¿Ya? Los aportes de Roma básicamente son cuatro que son importantes, son múltiples, pero estos son los más importantes. 1, 2, 3 y 4. A ver, primer aporte, el derecho romano. El derecho. El derecho, ¿ya? El derecho se define como un conjunto de leyes que permiten la convivencia. Punto. Pero ¿la convivencia de quién es el caso de Roma? De patricios y plebeyos, ¿no? Los patricios nacían con derechos o privilegios y los plebeyos van a conquistar sus derechos gradualmente, ¿no? Obviamente, esto de que los plebeyos accedan a derechos era para conciliar las pugnas internas que existían dentro de Roma, ¿no? Entre patricios y plebeyos. El derecho es un conjunto de leyes que permiten la convivencia. 1. 2. Tenemos aquí el otro aporte que es la lengua, el latín. El latín proviene de la lengua hablada por los latinos, ¿ya? El latín se disemina en Europa y da origen con el tiempo a las llamadas lenguas romances. El latín. Dos. Número 3. Otro aporte de Roma. Sería definitivamente, jóvenes, el otro aporte en el campo de la arquitectura. Los romanos construyeron muchas obras públicas. Y ejemplos de la arquitectura romana podemos mencionar aquí
Por ejemplo, el Coliseo, que es la construcción más conocida de Roma, era un tipo de construcción un tipo de arquitectura romana que se llama los anfiteatros. Anfiteatros, ¿ya? Vamos a ver acá. Los anfiteatros. Caramba. ¿Saben que hay una solución? Está mi trapo húmedo, de con esto sí resbala. El anfiteatro, ¿ya? Es un tipo de arquitectura de donde, por ejemplo, tenemos ahí también al Coliseo, ¿no? Anfiteatros. Para la carrera de caballos estaban los circos. Para la reunión de la población estaban los foros, que eran las plazas o centros de reunión, los foros en las plazas públicas. Los baños públicos se llaman termas. La terma más célebre fue las termas de Caracalla. Los acueductos, que era un sistema de distribución de agua. Los acueductos. Ya, sistema de evacuación de aguas que se usan, sistema de cloacas, los arcos del triunfo para conmemorar victorias, hazañas, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Bueno, en el caso de la difusión del cristianismo, ¿no? El cristianismo era una religión más de Roma hasta que dos emperadores la hicieron parte del Imperio Romano y la promovieron inclusive, ¿no? Por si acaso, cuando Roma estaba en decadencia, el cristianismo, fue el medio por el cual los emperadores buscaron unir a los romanos, obviamente un imperio que estaba en desintegración. Estos dos emperadores buscaron la forma de unir a los romanos a través de la unidad cristiana, ¿no? ¿Ya? El objetivo de impulsar el cristianismo era mantener la unidad del Roma, la unidad ideológica o religiosa. ¿Ya? Igual Roma cae, ¿no? Pero bueno, se había consolidado el cristianismo. Voy a poner aquí la difusión y el éxito del cristianismo, ¿no? ¿Ya? Tenemos ahí a dos emperadores, ¿no? ¿Cuáles son esos dos emperadores que tienen que ver bastante con el éxito del cristianismo? Bueno, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Ya está. Primero va a ser Constantino y tenemos a Teodosio, ¿no? Un emperador que se llama Teodosio. Constantino y Teodosio. Constantino elaboró una ley donde se dejó de perseguir a los cristianos y a los practicantes de otras religiones, es decir, dio un edicto de tolerancia. Este edicto de tolerancia se llama el Edicto de Milán. Recuerden bien que a los cristianos al comienzo los perseguían. ¿Quién dejó de perseguir a los cristianos y también a los practicantes de otras religiones? Fue Constantino, a través del Edicto de Milán. El Edicto de Milán es del año 313, todo por supuesto es después de Cristo. ¿Ya? Voy a poner aquí, es
una ley de tolerancia religiosa. Tolerancia a otras religiones, ¿no? Tolerancia religiosa. ¿Ya? Aquí también Constantino, no olviden, es responsable del nacimiento de la Iglesia Católica. Profesor, ¿y por qué? Porque el primer concilio donde nace la Iglesia Católica fue auspiciado por Constantino y se llamó el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se produjo el año 325, perdón, 325 después de Cristo, ¿no? Aquí nace o se funda la Iglesia Católica. Nace la Iglesia Católica. Ya está. Muy bien. Teodosio, tiempo después, da un edicto donde dice que todos los romanos tienen que ser cristianos, porque el cristianismo es la religión oficial de Roma. Es decir, Teodosio establece que solamente en Roma puede existir la religión cristiana. Las demás religiones van a ser perseguidas. ¿Ya? Entonces Teodosio, ponemos aquí, con un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica, del año 380 después de Cristo, establece que el cristianismo es la religión oficial de Roma, ¿no? Ponemos aquí. Religión oficial, ¿no? Religión oficial de Roma. Muy bien, muchachos. Vamos con el punto número 2. La sociedad romana. La sociedad romana. A ver, jóvenes, los romanos tenían algo parecido a los ayllus, pero se llamaban gens. Las gens eran varias familias que tenían un antepasado común, ¿ya? La sociedad romana era patriarcal, es decir, predominaba el hombre, ¿no? Los romanos siempre decían que la vida pública es del hombre, la vida pública es la política, la guerra, la vida intelectual, el arte, es asunto de hombres. La vida privada es de la mujer. La familia, las tareas domésticas, la economía del hogar, los hijos. Entonces hay una vida pública, que es del hombre, y hay una vida privada, que es de la mujer, ¿no? Los romanos también tenían otra frase: las primeras lecciones del hombre son de la madre, pero las grandes lecciones son del padre. Así pensaban los romanos, pero ya te dije, ¿no? Ellos tenían la mentalidad de que el orden social debería estar garantizado por la conducta de los hombres, es decir, una sociedad patriarcal, ¿no? Ya voy a poner acá. Tenían las gens, que eran familias, salud, visita, familias con un antepasado común. Ya está. ¿Qué más? Te dije hace un momento también que la sociedad romana es patriarcal y jerárquica.
Por si acaso, la base social de Roma es la familia, y en la familia predomina el pater familia. Es el jefe de una familia. Tenía autoridad total sobre todos los miembros de la familia. Tenía autoridad total sobre todos los miembros de la familia. A este poder que tenía el padre sobre los miembros de la familia se le llamaba patria potestas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en Roma existían 5 categorías sociales, que son las más célebres. Primero, los patricios, que eran los que tenían privilegios, tenían derechos al comienzo. Tenemos a los clientes. Los clientes son de distinto origen, podían haber sido inclusive muchos de ellos plebeyos, pero tenían la protección de un pater familia. Los clientes. Ya, tenemos a los patricios, clientes. Plebeyos. Tenemos a los libertos. Y tenemos a los esclavos. Ya, tenemos a los patricios, a los clientes, plebeyos, libertos y esclavos. ¿Está bien, muchachos? Ya, ¿quiénes son los patricios? Los patricios son los privilegiados. Ellos son los que merecen gobernar, merecen poseer la tierra, merecen poseer esclavos, merecen dirigir y ser parte del ejército. En otras palabras, son los que tienen derechos al comienzo. Son los privilegiados de Roma. Ellos se llaman patricios porque dicen descender de los patris o padres fundadores de Roma, Rómulo y Remo, patricios. Los clientes son libres que acceden a privilegios porque tienen la protección de un pater familia patricio. Es decir, no nacen con privilegios, sino que acceden a privilegios. No nacen, pero acceden a privilegios porque tienen la protección de un pater familia. ¿Ya? Los plebeyos son libres sin privilegios. Los libertos son esclavos liberados, es decir, esclavos. Y tenemos a los esclavos que son herramientas, son objetos. Son herramientas para los romanos. También son considerados, por supuesto, mercancías, ¿no? Voy a poner acá mercancías. Ya está, muchachos. Hasta aquí alguna pregunta, los leo, los escucho. ¿Podría repetir, disculpe, de nuevo, qué era el edicto de Tesalónica, por favor? Excelente. A ver, Constantino dio un edicto que se llama de Milán, donde dio tolerancia a otras religiones, entre ellos el cristianismo, por supuesto. Pero Teodosio, para mantener la unidad del imperio y que no existan varias religiones, establece que va a haber solo una religión, solo la religión cristiana. No va a haber otra religión. Entonces, declara que el cristianismo ahora es la religión oficial de Roma, la que va a ser apoyada, promovida, financiada en todo el imperio. Las demás religiones no se deben practicar en Roma. Es más, les cuento, Teodosio prohibió las Olimpiadas, que eran las fiestas en honor a Zeus.
prohibió el culto a Osiris, que era muy popular en el sur de Italia y en el norte de África. ¿Ya? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, perfecto. Ok, ¿no? Profe, ¿quiénes son los ecuestres? Excelente. Esa pregunta es de Linet. Ya, ¿qué nos dice la señorita? Linet es señorita, ¿no? Sí. Ya. Bueno, quiero aclarar lo siguiente, ¿ya? Más adelante, con la expansión de Roma y la República, principalmente la República Romana, aparecen otras categorías sociales. Los ecuestres o equites, o también llamados caballeros, van a ser los comerciantes, que despegan después de las guerras púnicas. También estaban los nobilitas, que son los plebeyos que comienzan a acceder a cargos públicos. Y tenemos, por supuesto, a los optimates, que son los patricios conservadores que se oponen a los cambios. Son patricios que no quieren que Roma cambie, ¿no? Son patricios conservadores. ¿Ya? Ya respondimos, señorita Linet. Ya, perfecto. Vamos ahora con lo que serían las etapas históricas de Roma. Roma tiene 3 periodos históricos. La primera sería la monarquía. Vamos a ver acá, monarquía. Mira, de monarquía, la verdad no debes ni preocuparte, ¿no? Porque San Marcos no pregunta mucho de monarquía, pero voy a ponerlo acá. Serían 3 etapas de la historia de Roma, ¿no? Etapas de la historia de Roma, o los 3 periodos históricos, ¿no? Ya. El primero sería el de la monarquía. Voy a poner acá. La monarquía abarca del año 753 a.C. al año 510 a.C. Algunos libros ponen año 509, no hay problema. ¿Ya? La monarquía. En la monarquía obviamente gobiernan reyes, pero estos reyes pertenecen a 2 dinastías, ¿ya? Reyes de 2 dinastías. Una dinastía que se llama la dinastía latina y otra dinastía que se llama la dinastía etrusca. Dinastía latina y la dinastía etrusca. Ya. Vamos a ver aquí. ¿Ya? Tenemos aquí entonces la dinastía latina y la dinastía etrusca. Ya, la dinastía latina está dentro del marco de lo que se conocería como lo legendario, es decir, no podemos confirmar que hayan existido, pero como se escriben sobre ellos, se les considera como parte de la historia de Roma. Ojo, probablemente hayan existido, es como Manco Cápac y Mama Oya, ¿no?
No se encontró una tumba de Manco Cápac o algo que confirme que haya existido, pero como se menciona bastante y los españoles escribieron sobre ellos y los incas les comentaban sobre ellos, entonces probablemente hayan existido. Igualitos acá, pero les aclaro, estos reyes están envueltos en la leyenda. Por eso se dice que esta dinastía es legendaria, ¿no? En cambio la etrusca sí es una dinastía histórica, porque sus reyes o elementos que relacionen a los reyes con personajes reales sí existen, ¿no? Esta dinastía es histórica, legendaria, histórica. ¿Ya? Voy a poner acá el nombre de los reyes. El primer rey de Roma se llama Rómulo. ¿Ya? El segundo rey se llama Numa Pompilio. Tenemos a Tulio Hostilio y Anco Marcio. En el caso de la dinastía etrusca tenemos a tres reyes: Tarquinio el Soberbio, tenemos a Tarquinio Prisco. Voy a poner acá primero Tarquinio Prisco, ya. Primero sería Tarquinio Prisco, también conocido como Tarquinio el Antiguo. Ya, tenemos a Servio Tulio y por supuesto tenemos a Tarquinio el Soberbio, ¿no? Ya está, muchachos. A ver, ¿quién es Rómulo? Rómulo es el fundador de Roma, es el primer rey. Él, para gobernar, crea el Senado, es decir, una asamblea de 100 ancianos que decidían sobre lo que Rómulo quería hacer. Rómulo, antes de tomar una decisión, le consultaba a 100 ancianos, ¿ya? Entonces voy a poner acá rapidito. Rómulo es el que crea el Senado, es el primer rey, funda Roma y ya te dije, es el que crea el Senado. Ya está. ¿Qué más podemos decir? De la dinastía etrusca, Tarquinio el Soberbio es el último rey de la monarquía, por si acaso. Tarquinio el Soberbio es célebre, entre otras razones, porque, bueno, su nombre nada más da bronca, ¿ya? Él no convoca al Senado, toma decisiones arbitrarias. Hay un suceso muy triste que describe cómo es esta situación. Una señorita llamada Lucrecia es ultrajada por el hijo de Tarquinio el Soberbio y cuando ella busca justicia, el rey lo que hace es favorecer a su hijo e ignorar el reclamo de justicia que pedía Lucrecia. Lucrecia se suicida ante la humillación que recibe y la población no tolera esto, se rebela y deciden crear un gobierno donde una persona no tenga la potestad de decidir sobre todos los demás. Así que se establece una nueva forma de gobierno donde muchos puedan decidir, se va a llamar la República. Bueno, este incidente que se llama la tragedia de Lucrecia, ¿ya?, dio origen a una revuelta dirigida por Junius Bruto que acaba sacando a Tarquinio el Soberbio. Por eso, Tarquinio el Soberbio es el último rey de Roma. No es el último emperador ni el último gobernante de Roma, es el último de la etapa de la monarquía. Bueno, voy a poner acá la tragedia de Lucrecia, que está en el material. Ya está. Muy bien. Seguidamente tenemos la República.
Vamos a poner acá. Oh, Miss, ¿puedo borrar acá para escribir aquí de nuevo? Sí, para que lo vea mejor. Tomo foto. A ver, Misita, a ver, adelante. Ya, mientras el amigo toma la fotito, yo voy a esperar. A ver. Esto está limpio, ¿no, Miss? Ay, no, ese que me pinte. Ya más. Ya, muy bien. Borramos la pizarrita entonces. Y nos vamos con lo que sería la República Romana, ¿ya? Visita, la vez pasada le dejé la diapositiva a los muchachos. Creo que sí, lo mandé por la ventana de chat. ¿Sí lo tienen, no, Miss? ¿Qué cosa, maestro? La diapositiva. Sí, sí se las pasé. Ya, porque ahí también estaba de Roma. A ver, jóvenes, ¿revisaron la diapositiva? ¿Se dieron cuenta que estaba Grecia y Roma? No, ¿no? Sí. A ver. Es más, ¿usted cree que puede hacer la siguiente parte de ahí o no? ¿Usted cree que se puede, Miss? Porque ahí está la diapositiva. Sí. Para ganar tiempo de repente. ¿Qué le parece, Misita? ¿O cómo la ven, jóvenes? En la diapositiva está todo. ¿Qué les parece, muchachos? Me siento en la... Bueno, en la silla de la Miss. Y desde ahí de repente desarrollamos. ¿Qué les parece? Porque está todo... No hay problema. Sí. Sí, ¿no? Sería más conveniente porque para revisar también las preguntas de materia y tener más tiempito. Ya, muchachos, vamos ahora entonces. Tengo un momentito que para configurar todo. Ya, perfecto. Nuestra Miss está justo configurando todas las condiciones para poder ingresar con éxito a la plataforma virtual que cuenta Grupo Ciencia. Una plataforma de primer nivel y de avanzada, jóvenes, para tener una sesión virtual de éxito. Así es, muchachos, con su marketing. Ya, a ver, mientras la Miss configura todo. Listo. Eso no es. ¿Qué pasa? Ya, Miss, ahí está la diapositiva. Sí, ya la abrí. Perfecto, Misita. A ver, con este micrófono también normal, ¿no? Sí. Ya. A ver, muchachos, entonces ahí tenemos la diapositiva. La Miss con mucho gusto nos ha facilitado los elementos técnicos y digitales para desarrollar la clase. Muy bien, muchachos, entonces, bueno, esto ya lo acabo de explicar. Esto también lo acabo de explicar. Ya, los secuestres son los comerciantes, los nobilitas son los plebeyos que accedieron a cargos públicos y que tienen poder e influencia en Roma. ¿Sí? Están viendo, ¿no? Ahí la diapositiva, ¿no? Sí. Perfecto. Los otimates son los patricios conservadores. Escúcheme bien, ¿ah? Como hay plebeyos que acceden a cargos públicos y comienzan a impulsar reformas, hay patricios que no quieren que Roma cambie. Consideran que el cambio político, económico de Roma podría afectar sus intereses, ¿no?
obviamente lo que ustedes tienen que recordar, jóvenes, o lo que tienen que saber ustedes, es que hay patricios que no quieren cambios en Roma. Roma está cambiando y no quieren cambiar, o no quieren cambios en Roma. Es como una élite. Lo que yo quiero que entiendan, jóvenes, y porque esto pasa hasta ahora y tienen que saberlo, jóvenes, yo no me voy a callar. Hay grupos sociales o élites en el Perú y en muchas partes del mundo que cuando vienen cambios que pueden amenazar el orden social y político que han convertido a ellos en élite, porque obviamente si ellos son élites es porque todo el orden económico, político y social que existe ha permitido que ellos sean élite. Y ellos no van a querer que ese orden cambie. Cualquier cambio de ese orden implicaría un riesgo para ellos como élite. Es más, vamos a verlo más adelante, estos patricios conservadores u optimates van a preferir que Roma se desangre o se vuelva un caos antes de que ellos renuncien a perder sus privilegios. Es una pena, pero ha pasado no solamente en Roma, ha pasado en muchas partes del mundo. Yo lo puedo decir como historiador, lo he visto varias veces en varios capítulos de la historia. Muy bien, vamos entonces con lo siguiente, ¿no? Roma tiene 3 periodos históricos. Tenemos aquí, vamos a utilizar este dispositivo que es el puntero láser. Tenemos la monarquía, la república y el imperio, ¿no? ¿Ya? Yo voy a esto, jóvenes. ¿Cómo se organizaba políticamente la República Romana? Esto es lo primero que ustedes tienen que saber, ¿no? ¿Ya? Roma, en la República, tenía como 3 patitas. Eran 3 patitas que sostenían la República Romana. La República Romana era como un trípode, ¿ya? Con 3 patitas, ¿ya? Eran 3 instituciones poderosas: el Senado, las magistraturas y las asambleas, ¿ya? Ahora, una pregunta que ustedes deben saber es: ¿a qué se le llama organización política y qué es una institución, ¿no? Una institución es una organización, que prevalece con el paso del tiempo. Las personas pasan, pero la institución continúa, ¿ya? Yo tengo una pregunta: si durante mucho tiempo Roma tuvo un senado, es porque el senado fue una institución, al igual que las magistraturas y las asambleas, ¿no? El senado es el poder legislativo, ¿ya? Las magistraturas son cargos políticos temporales y electivos, que duraban a lo mucho un año, pero para llegar a ser un magistrado u ocupar una magistratura, tenías que haber sido elegido por la población. Profesor, ¿y dónde se elegían a las magistraturas? Bueno, en las asambleas de ciudadanos, también conocidas como comicios, ¿ya? Entonces, las 3 instituciones poderosas de la República Romana sería el Senado, las magistraturas y las asambleas, también llamadas comicios. Muy bien, vamos con lo siguiente. Primero, el Senado. El Senado es el poder legislativo. Ellos firman la paz, aprueban la guerra, asesoran a las magistraturas, fiscalizan a las magistraturas, ellos elaboran el presupuesto, ellos ratifican a las autoridades que han sido elegidas, ellos estaban conformados, el Senado estaba conformado por 300 patricios con cargo vitalicio. Para ser senador necesitabas 3 requisitos. Primero, ser patricio. Segundo, tener más de 40 años. Y tercero, haber ocupado varios cargos públicos, especialmente el de cónsul. Si tú habías cumplido con todos esos requisitos, tenías la opción de entrar al Senado. Quien hacía la lista de los que iban a ingresar al Senado eran los censores. Hacían una lista que se llama el censo de senadores. Pero ellos también hacían una lista de los que iban a entrar a las asambleas, se llamaba el censo de ciudadanos, ¿no? Hay 2 tipos de censo: censo de senadores y censo de ciudadanos. Ya está. ¿Qué eran las asambleas o comicios? Son reuniones de los ciudadanos que eligen a las magistraturas. Eran 3 tipos de asambleas: la asamblea curial, la asamblea centurial y la asamblea tribal. La curial es de los patricios, la centurial, centurial reunía a los militares en realidad, ¿ya?
En la centurial, que es la más importante, se eligen a las 3 magistraturas mayores, todas las que están de amarillo. ¿Ya? Por eso, ¿quiénes son los que están de amarillo? Bueno, fácil, mira. A ver, vamos a poner acá. Los censores, pretores y cónsules. Ya. Muy bien. Tenemos aquí a las asambleas, el Senado y las magistraturas. Ya. Dentro de las magistraturas, te dije, estaban las 3 magistraturas mayores, los cónsules, los censores y los pretores. Ellos eran elegidos en la asamblea centurial, ¿ya? Mientras que en la asamblea tribal, que era de plebeyos, aquí se elegía el tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe es un cargo que surgió el año 494 a raíz de una revuelta que se llama la revuelta del Monte Sacro, que era el Monte Aventino, ¿no? Ya, muchachos, entonces tenemos aquí, bueno, la asamblea tribal también elabora los plebiscitos, que eran los acuerdos de los plebeyos, que podían convertirse en ley, ¿ya? Muy bien, luego tenemos a la asamblea curial, que eligen a los cargos religiosos, la centurial, que elige a patricios, elige a los cónsules, pretores y censores, y la asamblea tribal, que elige al representante de los plebeyos en el Senado, que se le conoce como el tribuno de la plebe. Muy bien, ¿qué más podemos decir? Vamos con la magistratura. Son cargos políticos temporales y electivos. Acá tenemos a los cónsules, que eran 2. Por una ley que se llama la ley Licinia, está obligado que de los 2 cónsules, un cónsul sea plebeyo, ¿ya? Entonces, eran 2 cónsules legalmente, pero ya te dije, bueno, en caso de guerra, porque recordemos que hay 2 cónsules, ¿ya?, que tienen el poder ejecutivo, pero en caso de guerra, el Senado le da todo el poder al dictador. Voy a poner esto acá, ya ver. El dictador era elegido en caso de guerra. Profesor, ¿y cómo se eligió un dictador? Bueno, fácil, cuando había pues problema interno o problema de carácter, a ver, ahí está. Voy a ponerlo bonito, ya, porque eso tiene que ser así. Uy, ¿qué pasó? Bueno, ven acá dictador, ¿ya? Ya, en caso de guerra, de los 2 cónsules, el Senado le daba todo el poder a uno de los 2 cónsules con el título de dictador, solamente por 6 meses, ¿ya? Muy bien, el censor es el que fija la tasa de impuestos, realiza el censo de ciudadanos y prohibía prácticas que eran insalubres o no saludables, ¿ya? Entonces, el censor prohíbe las malas costumbres, ¿ya, muchachos? Ya, él hacía la lista de los que iban a participar en las asambleas, también llamadas comicios.
Muy bien. Entonces tenemos aquí al pretor, que es el poder judicial. Tenemos a los cónsules, censores, pretores, que son los jueces. El dictador, yo te dije, era elegido en caso de emergencia. Los cuestores, la palabra cuesti, costo, viene de los que se encargan del tesoro público. Ellos además cobran los impuestos. El edil es el que se encarga de mantener, bueno, en este caso, la ciudad, mantener el orden, cuidado, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces, finalmente, como te dije, el Tribunal de la Plebe surge a raíz de la revuelta del Monte Sacro, ¿no? Y los tribunos tenían derecho a veto. ¿Eso qué significa derecho a veto? Aquellos podían oponerse a alguna decisión del Senado y podían sobornar. A ver, como dije hace un momento, los tribunos de la plebe representaban a los plebeyos en el Senado. Sentaban a los plebeyos en el Senado. ¿Ya, muchachos? Muy bien, ya. Ellos podían oponerse a la decisión del Senado. El Senado muchas veces quería tomar una decisión en contra de los plebeyos y él podía oponerse. Son como los defensores de los plebeyos, pues, ¿no? El tribunal de la plebeya. ¿Qué más tenemos aquí entonces? ¿Ya? Bueno, ya está todo. Vamos con lo siguiente, jóvenes. La política expansionista de Roma. En este caso, de la República, la guerra de expansión. La guerra de expansión. Ya, la mayor guerra de expansión de Roma, jóvenes, va a ser definitivamente las guerras púnicas, ¿ya? A ver, quiero que entiendan esto. Si ustedes miran acá el mapa, se darán cuenta que el imperio cartaginés o los cartagineses estaban muy bien diseminados en el Mediterráneo occidental, ¿no? Es más, Roma era como un bebé, o mejor dicho, ya un niño, ¿no? Que estaba demostrando que ya estaba en desarrollo, ¿no? Un adolescente, podríamos decir. En cambio, los cartagineses ya estaban posicionados en el Mediterráneo. Los romanos no querían que los cartagineses, que ya estaban en esta isla que se llama Sicilia, avanzaran más. ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes que si los cartagineses avanzaban más, el destino siguiente sería pues la península itálica. Así que los romanos, cuando ven que un pueblo aliado, llamado los mamertinos, que estaban en la isla de Sicilia, aquí, habían caído en manos de los cartagineses, los romanos deciden entrar en guerra con ellos. Entonces, esta guerra, ya en su primera parte, fue por el control de las tres islas, que acaba quitándole a Roma, ¿no? Córcega, Cerdeña y la zona de Luca. ¿Ya? Bueno, en la primera guerra púnica, los romanos vencen en la batalla de Miles y Egates. En la segunda guerra púnica, ¿ya?, Aníbal, el más grande enemigo de Roma, cruza desde África al norte de España, avanza y sorprende a los romanos después de cruzar los Alpes, en tres batallas, ¿no? Trevia, Tesina y Trasimeno, y finalmente una batalla que se llama la batalla de Canas. En la batalla de Canas los romanos perdieron algo próximo, a 100.000 soldados, jóvenes. Ya está. Muy bien. Aníbal era consciente de que Roma tenía muchos enemigos, así que los junta y los lanza contra Roma.
Aníbal cruza los Alpes, derrota a los romanos en Trebia, Tesino, Trasimeno y en la batalla de Canas, que es la mayor derrota hasta ese entonces que tenía o sea, Aníbal masacró a los romanos hoy, le dio su paliza, pero las pocas unidades de Roma que podían defender la ciudad de Roma se fueron detrás de Cartago para atacarla, ¿no? El mensaje era claro: tú destruyes Roma, Aníbal, yo destruyo a los cartagineses. Ya está. Pero Cartago no cae en esa trampa. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que pasa? El ejército romano que quedaba se va a enfrentar a los cartagineses en una batalla que se llama la batalla de Zama, donde los romanos acaban posicionándose, derrotan a los cartagineses en la batalla de Zama. ¿Ya? Ahora, los romanos tenían muchas tierras, acaban ocupando territorio, tienen cada vez más esclavos, obviamente esto enriquece a Roma. El problema es que hay un gran número de no sé qué me pasó. Ya, hay un gran número de tierras que han tomado los romanos producto de esta guerra, ¿no? De esta expansión. ¿Ya? Entonces, jóvenes, producto de las guerras púnicas, Roma toma tierras que va a llamar Ager Publicus. Acá está la palabra Ager Publicus. Ager Publicus, que está aquí, que ven acá, significa tierras tomadas por guerras, ¿ya? Por ley, por una ley que también se llama la ley Licinia. Los Ager Publicus, las tierras obtenidas por guerra, tenían que ser repartidas, obviamente, entre patricios y los plebeyos. El problema es que las tierras no eran repartidas de manera equitativa. Los patricios recibían enormes tierras que se llaman latifundios y los plebeyos recibían pequeñas tierras que son conocidos como minifundios. Obviamente este reparto desigual de las tierras va a generar problemas porque muchos plebeyos que recibían pequeñas tierras al final querían sembrar y producir, no sé, trigo, pero había patricios que tenían inmensas tierras y tenían esclavos que trabajaban en esas tierras y producían bastante y vendían barato. Ellos no podían competir con precio porque vendían un poquito más alto porque tenían que compensar el trabajo arduo que hacían, ¿no? Al final, como los plebeyos, al tener pequeñas tierras, no poder producir ni vender lo que están sembrando, entonces deciden vender sus tierras. Y muchas veces se quedaban pues sin nada. Lo único que tenían en Roma era, bueno, la posibilidad de tener hijos, ¿no? Se les consideraba proletarios. Los comienzan a llamar proletarios. ¿Ya? ¿Qué significa proletarios? Los que solamente pueden dar hijos a Roma, nada más. Punto. ¿Ya? En la tercera guerra púnica, los romanos deciden destruir definitivamente Cartago, ¿no? ¿Ya? Entonces, muchachos, ¿qué pasó con Andri? Hay un perrito ahí. ¿Y qué es esto? Hay un perro. Ya no está ahí. Salió un perro aquí. ¿Qué hice? Ah, ya. Y acá se ven los mensajes. Ya, muchachos, entonces los patricios reciben inmensas tierras, los plebeyos reciben pequeñas tierras y al final, bueno, hay un problema social. Muchas veces los plebeyos no podían competir con lo que producían los patricios en sus inmensas tierras y lamentablemente no tenían opción más que vender sus tierras. Acababan arruinados y mendigando en Roma o esperando la caridad del gobierno para que los asista, ¿no? Entonces, esta situación hizo que dos hermanos buscaran reformar o hacer reformas en Roma, ¿ya? Miren, ahorita vamos a ver sobre los hermanos Graco, pero hay que ver primero las leyes o los derechos conquistados por los plebeyos. Primero,
los plebeyos obtuvieron la representación en el Senado, porque recordemos que los 300 senadores eran patricios, pero los plebeyos lograron obtener el derecho a tener 2 representantes en el Senado, ¿ya? Y además el derecho al veto, ¿no? Que era que los tribunos de la plebe podían oponerse, ¿no?, a la decisión del Senado y de las magistraturas. Entonces, en una revuelta que se llama la Revuelta del Monte Sacro, del año 494, los plebeyos obtienen entonces el tribuno de la plebe, son los representantes de los plebeyos del Senado, tenían derecho a veto, es decir, de oponerse a la decisión del Senado y de oponerse también a las decisiones de algunas magistraturas. ¿Ya? Entre las leyes o derechos obtenidos a favor de los plebeyos tenemos aquí 5 que no deben olvidar. Bueno, hasta 6 podríamos ponerlo. Voy a poner acá una ley que no está aquí, pero la voy a agregar. Ya, vamos a ver acá. Ya, vamos a ver acá. Ley Papiria Poetelia. Poetelia. Ya está. La ley Poetelia prohíbe la esclavitud por deudas. ¿Ya? No, okay. Muy bien, entonces vamos a citar acá algunas de las leyes o derechos conquistados por los plebeyos durante la República. Primero, la ley de las 12 tablas, que era la misma ley para patricios y plebeyos, es la primera ley escrita también, ¿ya? Eran leyes que, bueno, se almacenaban en una oficina que se llama el tabularium y que la gente podía acceder al conocimiento de esas leyes, ¿no? La ley de las 12 tablas. ¿Qué más? Tenemos la ley licinia, que es una ley, ¿ya?, que establecía que los plebeyos pueden acceder al, en este caso, el consulado, o sea, de los dos, porque eran 2 cónsules, uno tenía que ser plebeyo, la ley licinia. La ley Canuleia permitía que los plebeyos y patricios puedan casarse, se permiten los matrimonios mixtos. La ley Ogulnia permitía que los plebeyos puedan acceder a ser sacerdotes, a cargos sacerdotales, que antes estaba prohibido, porque solamente los patricios podían ser sacerdotes. Pero ahora se les permite a los plebeyos ser sacerdotes, ¿no? La ley Hortensia, que convertía los plebiscitos en ley, los plebiscitos ahora tienen el rango de ley, y la ley Poetelia, que prohíbe la esclavitud por deudas, ¿no? ¿Ya? Ya está. Muy bien. Vamos ahora con los intentos de reforma, jóvenes. A ver, escúcheme bien, ya esto forma parte de la crisis de la República. A ver, la República funcionó, tuvo relativo éxito hasta que comenzaron los problemas. Roma cada vez tenía dificultades y tensión social producto de, bueno, en este caso, los latifundios. No se olviden, ¿no?
Los patricios tenían inmensas tierras, los plebeyos tenían pocas tierras, los plebeyos a veces quedaban lisiados o lesionados por las guerras, los plebeyos a veces regresaban y tenían, como te dije, que vender las tierras que habían obtenido y quedaban en la ruina, ¿no? Entonces hay dos hermanos que pasan a la historia, uno que se llama Tiberio Graco, que plantea que la solución para que los plebeyos no acaben mal después de la guerra y tengan dificultades es que se le entregue tierras, ¿sí?, o más tierras a los plebeyos que iban a la guerra, ¿no? Muy bien, Tiberio Graco propuso reducir los latifundios con una ley que se llama la Ley de Reforma Agraria, también conocida como Ley Sempronio. Los hermanos Graco se apellidaban Sempronio, por eso también se le conoce como Ley Sempronio. ¿Ya? Bueno, ¿qué proponía Tiberio Graco en la Ley de Reforma Agraria? Proponía, como te dije, reducir los latifundios. No quería eliminarlos, porque eso sería imposible, pero sí quería reducir sus tamaños y repartir la tierra de manera más justa. Lamentablemente, Tiberio Graco fue asesinado. Muchos historiadores consideran de que una de las razones por la cual se desgraciaron con él era porque él nunca aceptó un soborno. Él nunca se dejó sobornar. A pesar de que lo intentaron sobornar, él siempre decía con mucha vehemencia que muchas cosas no se pueden comprar, ¿no? Ni la justicia ni la voluntad de ellos, en este caso de Tiberio Graco, ¿no? Como no lo pudieron sobornar, entonces lo mataron a Tiberio. Obviamente los plebeyos están furiosos porque han matado a su representante. Tiempo después, su hermano de Tiberio entra también como tribuno de la plebe. Lamentablemente le hacen la vida imposible, no lo dejan prosperar en sus reformas porque Cayo Graco propuso la ley frumentaria, también conocida como la ley del trigo, para reducir el precio del trigo que venía de otras partes a Italia, ¿no? Bueno, lamentablemente tampoco quisieron hacer su reforma. Y obviamente, como no lo pudieron sobornar ni pudieron torcerlo, los romanos, especialmente los optimates, ¿no?, ¿ya?, los patricios conservadores, deciden pues acabar con él. Y el pobre Cayo Graco va a ser rodeado y bueno, al final se tuvo que suicidar, ¿no? Sí, terrible, ¿no? Ya está. Muy bien, ¿qué más podemos decir? También podemos decir de que como no hubo entonces reformas y los dos hermanos Graco mueren, uno es asesinado, el otro es obligado a suicidarse, lamentablemente la tensión social estalla, ¿no? Además los plebeyos estaban hartos de que sus representantes sean asesinados o se suiciden. Y obviamente esto va a generar lo que se va a conocer en la historia como las guerras civiles, ¿ya? Vamos a ver acá entonces las guerras civiles, ¿no? ¿Quiénes se enfrentan? Se enfrentan los senatoriales, donde estaban los optimates, ese es el partido senatorial, ¿no? Los optimates son los partidos conservadores, versus los populares. Ojo, son facciones políticas, pero que también están en el ejército, ¿ya? Todo empieza cuando Mario fue elegido 7 veces cónsul. Y Mario comienza a impulsar algunas reformas que no pudieron desarrollar los hermanos Graco, pero de manera pues gradual, lenta, como para que no se sientan, ¿no? Pero igualito, pues, ya te he dicho, los optimates, los senatoriales, preferían ver desangrar a Roma que perder sus privilegios. Así que, jóvenes, cuando Mario fue elegido por 7ª vez, los optimates, los senatoriales, decidieron entonces promover el caos en Roma, ¿no? ¿Ya? Bueno, en este caso los optimates forman un bloque, buscan un golpista, uno que saque a Mario del poder.
Mario se resiste a salir del poder y se produce la primera guerra civil entre Mario y Sila. Lamentablemente, jóvenes para Roma, gana o vence Sila. Y Sila comienza a perseguir a todos sus enemigos, produciendo la muerte de muchos de ellos. Pero lamentablemente a Sila también lo matan. Así que a la muerte de Sila, varios líderes militares o caudillos comienzan a enfrentarse por el control de Roma. De esto surge el famoso primer triunvirato. Después de la primera guerra civil entre Mario y Sila, se produce el primer triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Es un gobierno de tres para mantener el orden en Roma. ¿Ya? En este caso, jóvenes, los tres gobernaban bien hasta que Craso fue enviado a Asia Menor a recaudar oro, ¿no? Porque sus tropas necesitaban dinero, así que necesitaban su pago, ¿no? Entonces se fue a recaudar dinero y los partos lo capturan. Y lo matan horrible, jóvenes. A Craso lo matan horrible. Lo meten a una tina de metal y le echan oro fundido, recién fundido, el rojo vivo. Mataron feo a Craso. César y Pompeyo lamentablemente entran en guerra civil. Pompeyo desconoce a César porque ya Craso no está. Con el apoyo del Senado se proclama, por supuesto, una especie de dictador. César regresa. Estaba prohibido cruzar un río que se llama el río Rubicón. Tenías que, en este caso sería Pompeyo y César, lamentablemente entran en una guerra civil, ¿ya? Craso ha muerto, Pompeyo con el apoyo del Senado se proclama dictador, César retorna, cruza el río Rubicón, le hace la guerra. Se produce la segunda guerra civil, primer triunvirato fracasa, ¿no? César derrota a Pompeyo en la batalla de Farsalia, el año 47. César establece una dictadura, gana el poder, comienza a disminuir el poder del Senado, ¿ya? Así que los senadores lo acusan a César de querer ser rey. Julio César tenía un amorío con Cleopatra y lo acusan de que ese hijo que tuvo con Cleopatra era una especie de, por así decirlo, ¿no?, la punta de lanza de la monarquía que quería restablecer César. Y los senadores en defensa de la República no lo iban a permitir. Entonces acusan a César de querer restablecer la monarquía, lo que era falso, ¿no? Lamentablemente lo asesinan a César, ¿ya? César es asesinado. Y como César es asesinado, Roma se vuelve un caos nuevamente. Bueno, tres militares o caudillos nuevamente se ponen de acuerdo para conducir Roma, ¿ya? De este triunvirato, Lepio se retira porque se queda con el título de pontífice máximo, lo que él quería, ¿no? Ya. Bueno, lamentablemente Marco Antonio y Octavio entran en guerra y producto de esta guerra vence Octavio a Marco Antonio en una batalla que se llama la batalla de Actium. Acá lo han puesto como Accio, ¿no? ¿Ya? Octavio, derrotando ya a Marco Antonio y acabando con Cleopatra, regresa a Roma y es ovacionado. La población lo recibe como un gran vencedor, como un héroe, y el Senado también. Y como todos temen a Octavio porque tiene el imperio como mando del ejército, el Senado le da muchos títulos a Octavio, entre ellos el de Augusto. ¿Eso qué significa Augusto? Augusto significa el todo virtuoso, el que no se equivoca. Octavio se va a cambiar de nombre y se va a llamar Augusto. Y así pasa la historia. Ahora, el gobierno de Augusto va a ser conocido como el siglo de oro, ¿ya? Augusto fue consciente o fue muy consciente de que lo podían matar, así que para eso creó un ejército personal, un ejército que lo cuidaba día y noche, que se llama la Guardia Pretoriana. Eran 5.400 hombres que cuidaban de la vida del emperador. La Guardia Pretoriana.
Muy bien. Augusto es célebre porque durante su gobierno se apoya bastante el arte y la ciencia. César tuvo un amigo, bueno, en este caso César Augusto, ¿no? Tuvo un amigo ya. El siglo de oro es llamado al gobierno de Augusto porque prosperan personajes como Virgilio, que es conocido por su Eneida, las bucólicas, las geórgicas, Horacio, Ovidio, ¿no? Al periodo de gobierno de Augusto se le conoce como paz romana. La pregunta es ¿por qué? Bueno, fácil, es un periodo de estabilidad política. ¿Se acuerdan que antes mataron a los hermanos Graco, mataron a Julio César, acabaron con Pompeyo? Entonces ya no, ya. Ahora tiene que haber una paz, la paz romana. Bueno, Vespasiano es célebre, entre otras razones, porque construye el famoso Coliseo, llamado correctamente Anfiteatro Flavio. Ya todo el mundo lo llama el Coliseo al Anfiteatro Flavio. Ya, bueno, Vespasiano construye ya está. Muy bien. El Coliseo, llamado anfiteatro, tenía una capacidad para 50.000 personas jóvenes. En el interior había representación de batallas, se hacía lucha de gladiadores o también se hacían enfrentamientos o batallas navales. Se llenaba de agua muchas veces. Tenemos aquí Tito. Tito es un emperador que, bueno, decide responder enérgicamente a una revuelta que se desató en Judea. Bueno, como él aplasta a Judea, los judíos deciden irse a ese lugar y comienzan a diseminarse por el mundo, ¿no? Los judíos, a esto se le conoce como diáspora, la diáspora, ¿ya? La diáspora judía, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Bueno, durante el gobierno de Tito se produce la erupción de un volcán que se llama el Vesubio, que enterró dos ciudades, Pompeya y Herculano. Adriano es célebre, ¿por qué? Porque recopiló el derecho romano que se va a llamar Edicto Perpetuo. O sea, no se olviden que Adriano recopila el derecho romano, y a esta primera recopilación que hace el emperador Adriano se le conoce como el Edicto Perpetuo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también podemos decir que Adriano es célebre porque construye el Panteón. ¿Y por eso qué es el Panteón? El Panteón es el templo más importante que tuvo Roma. Era un templo dedicado a todos los dioses de la antigua Roma, ¿no? Trajano es célebre porque logra la máxima expansión del Imperio Romano. ¿Ya? Bueno, creo que acá hay un mapa con la expansión, acá está, ¿ves? Esta es la expansión más importante que tuvo Roma. La máxima expansión fue lograda con el emperador Trajano, ya. Bueno, ya dijimos que llegaron hasta Mesopotamia, Dacia, actualmente sería Dacia sería actualmente entre Rumanía y Bulgaria, por ahí está Dacia, ¿no? Entonces Trajano es el emperador que logra la máxima expansión, ¿ya? Seguidamente tenemos a Marco Aurelio, que es conocido como el emperador filósofo. Él escribió un libro que se llama Los Pensamientos, donde entre otras cosas decía que los hombres deberían desprenderse de lo material y valorar más aquello que enriquece el alma y el espíritu, ¿no? Observar la naturaleza. Él era un convencido de que los hombres deben observar la naturaleza, que en la naturaleza hay muchas lecciones que el hombre debe recoger. Marco Aurelio también fue un defensor de los esclavos, consideraba que la esclavitud era un grave error, y Marco Aurelio inclusive llegó a pensar en que sería bueno ver la posibilidad de anular la esclavitud, ¿no? Bueno, lo mataron, al final Marco Aurelio es asesinado. Muy bien, muchachos, ahora
esta es la segunda etapa de Roma. Escúcheme, ¿eh? La primera se llama el Alto Imperio o Principado. Entonces, ¿por qué se llama Principado? Porque los emperadores tenían el título de princeps. ¿Qué significa princeps? El primero de todos los ciudadanos, el princeps. Es el emperador es el princeps, ¿no? ¿Ya? Del siglo I al siglo III, el Alto Imperio. Y ahí tenemos el Bajo Imperio, en este caso la decadencia de Roma, ¿no? Hoy, ¿ya? No olviden ustedes también que el Bajo Imperio o dominado, ¿ya?, empieza con Diocleciano. A ver, quiero aclarar, hay una crisis que se llama la crisis del siglo III, que va del año 285, no, del año 235 al año 285, son 50 años de guerra civil. Existieron varios caudillos militares en Roma que en provincia se proclamaban emperadores y querían, por supuesto, con la facción del ejército que tenían bajo su mando, querían convertirse en emperador. Estos 50 años, que se llama anarquía militar, que dura, como te dije, del año 235 al año 285, es decir, la crisis del siglo III, implicó pues guerras civiles, caudillismos. Es más, hubo una enfermedad que mató a muchos romanos que se llama la peste de San Cipriano. La peste de San Cipriano, que se calcula que mató a millones en Roma. Bueno, algunos presumen que fue viruela, ¿no? Otros dicen que fue sarampión, en fin. No se sabe exactamente qué enfermedad fue, pero murieron algo de entre 2 y 5 millones, ¿no? La pregunta, profesor, ¿por qué puede variar? Porque exactamente las cifras no se tienen, pero murieron millones de romanos. Ya, bueno. Bueno, quien puso fin a esta anarquía militar o este desorden por un tiempo fue Diocleciano al crear la tetrarquía. Tetrarquía significa el gobierno de 4, ¿ya? El gobierno de 4, la tetrarquía. El objetivo, la idea principal de Diocleciano era mantener el gobierno imperial, ¿ya? Puso fin a la anarquía militar, divide el interior del imperio en provincias llamadas diócesis, ¿ya? Y Diocleciano es el que hizo la mayor persecución contra los cristianos. En este caso, Diocleciano es considerado como el mayor enemigo de los cristianos, ¿no? Seguidamente tenemos a Constantino, que es el que acaba poniendo fin a la tetrarquía que había establecido Diocleciano. ¿Ya? Como ya te dije, él es el que hizo el Concilio de Nicea, donde nace la Iglesia Católica. Elabora el Edicto de Milán, donde establece, bueno, una tolerancia a los cristianos, ¿ya? Y fundó la ciudad, bueno, donde estaba, bueno, no olviden ustedes que Constantino es el que funda la ciudad de Constantinopla. Se llamaba originalmente Bizancio. Con el tiempo le van a llamar pues Constantinopla. Ya, Constantino. Bueno, seguidamente tenemos a Teodosio, un emperador que es célebre porque estableció el edicto de Tesalónica, ya oficializando la religión cristiana, pero también establece una división entre sus hijos, ¿no? A Roma de Occidente le va a entregar el territorio, bueno, en este caso a Honorio, ¿no? El hijo de Teodosio se llama Honorio, que se queda con Roma de Occidente. Mientras que Roma de Oriente va a ser gobernado por, en este caso, su hijo Arcadio. ¿Ya? Arcadio. Entonces, Honorio y Arcadio surgen las dos Roma, ¿no? La capital de Roma de Occidente va a ser Rávena. Roma va a ser la capital como que tradicional, ¿no? Pero se crearon una capital que se llama Rávena. Y en el caso del Imperio de Oriente va a ser Constantinopla, ¿no? Muy bien, lamentablemente, jóvenes, el último emperador de Roma era un niño de 13 años. Se llamaba Rómulo Augusto, lo que significa el Agustito. Les cuento la historia triste. Su padre lo convierte en rey a él, porque su padre Orestes, que era Magister Militum, es decir, jefe del ejército, tenía que haber sido el emperador, pero como los emperadores lo mataban bastante,
él tiene un plan, dice, hijo, quiero que seas emperador. Obviamente Rómulo Augusto le dice, papá, pero los emperadores lo matan a cada rato. Mira, hijo, yo te voy a cuidar, no te preocupes, no te va a pasar nada. ¿Ya? Yo tengo que vivir. Tú también, por supuesto. Pero yo tengo que sobrevivir. Entonces, Rómulo Augusto comienza a gobernar y se producen ataques bárbaros. Al final su papá no lo pudo defender y mataron a los dos. O sea, los dos mueren. Tanto Rómulo Augusto como su padre. Sí, jóvenes. Terrible lo que pasó. Terrible dibujitos. Y sí, creo que sí, ¿no? Le cayó la maldición. Ya está. Entonces, no olviden ustedes que, bueno, en realidad Odoacro, un jefe de los bárbaros, los érulos, son los que acaban poniendo fin a Roma, ¿no? Ya. Bueno, Teodorico, de los ostrogodos, después derrotó a Odoacro. Pero ya Roma Occidente había dejado de existir, ¿no? Por eso se considera que Rómulo Augustulo va a ser el último emperador, el emperador niño, ¿no, jóvenes? Muy bien, vamos ahora con el material. Miss, está acá, ¿no? Por favor, permítanme. A ver, un ratito les dejo con la Miss. Sin clave, ¿no? Ya. Ya. Muy bien, muchachos, vamos a mirar todos el examen que tenemos acá presente. Vamos a agrandarlo un poquito. Ya, dice, observando el mapa que representa el núcleo de desarrollo de la civilización romana, podemos concluir. Ya, acá están los etruscos al norte. Estamos hablando de los inicios de Roma, cuando Roma todavía era pequeña, ¿no? Y acá están los griegos, ¿no? Los etruscos están aquí y acá están los griegos. Ya dice, ¿qué podemos concluir sobre la civilización romana? ¿La civilización romana se desarrolló aislada? No. Si te das cuenta, está rodeada de otras civilizaciones. Acá están los cartagineses, que es el nombre que le dan a los fenicios que se establecen aquí. Tenemos a los griegos que están aquí. Toda esta zona estaba colonizada por los griegos. Acá están los griegos, acá están los etruscos. Por lo tanto, dice, la civilización romana se desarrolló aislada. Falso. Falso, este es falso. Falso. Los etruscos del norte llegaron a expandirse por la región del Lacio. Bueno, sí, ahí está. Roma recibió la influencia de las polis griegas en sí, verdadero. Ya. Verdadero. Roma y Cartago fueron rivales por el dominio del Mediterráneo, verdadero. La Magna Grecia y Cartago se aliaron contra los etruscos, falso. La clave sería entonces verdadero, verdadero, verdadero. 2, 3 y 4, la clave C. Ya está. La clave sería entonces la C, ¿no? C. Ya está. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número... Uy, se movió todo. Chispas. Bueno. La clave de la C. No sé si hay forma de ver. Creo que con esto de subraya. ¿Y cómo puedo subrayar acá? ¿Sabe la función? Si subrayas cuando bajas y bajas. No, hay una forma de subrayar en el mismo documento. Acá no se puede. Pero cuando baje se va. Sí, sí. O sea, no hay en el mismo... Ah, ya. Bueno, la clave es la C.
con esto. ¿Cómo se puede citar? Ya, la C entonces, muchachos. Bueno, casi, ¿no? Bueno, ya. Yo le dicto juegos. Ah, ya, acá creo que es. Bueno, es la C, jóvenes. A ver, 2. Dice, al inicio de la República estableció un sistema oligárquico donde se reservaban las principales magistraturas y cargos sacerdotales para los patricios. La exclusión de los plebeyos, a pesar de sus obligaciones militares, provocó una serie de conflictos sociales conocidos como el cessio plebis, secesión plebeya, así cuando los plebeyos se fueron de la ciudad de Roma para crear una nueva ciudad porque no tenían representantes en el Senado, así que los patricios accedieron a que los plebeyos tengan representantes. A esto se le conoce como la revuelta del Monte Sacro. El Monte Sacro era también conocido como el Monte Aventino. La clave sería entonces la C, 2C. ¿Ya? La 12 es la C. ¿Ya, muchachos? Bueno. Los plebeyos estaban yendo, ¿no? Bueno, creo que ahí se quedará. No. Ya, no hay forma que no jóvenes. Ya, la clave sería entonces, muchachos, la 12, ¿no? 3, dice, tras las guerras púnicas, el ager publicus favoreció inmediatamente el sector patricio, mientras que los impuestos y la llegada masiva de esclavos perjudicó tremendamente el sector plebeyo, dando origen a las guerras civiles que llevaron a la República Romana a su crisis y final. En base al texto anterior, podemos afirmar que tras las guerras púnicas, el mayor problema social en Roma fue, bueno, definitivamente el mayor problema sería las diferencias sociales, ¿no? Dedo, joven. La agudización de diferencias sociales. Claro, cada vez los patricios se hacían más ricos y cada vez los plebeyos se hacían más pobres. La 13 es la D. 4. Acerca de la organización política de la República Romana. A ver. La C. La C, ¿no? Parece que sí, a ver, vamos a ver. Los cuestores eran los oficiales financieros administrativos. Sí, ellos son los que manejaban o administraban el tesoro público, son los que cobran impuestos. Los censores elaboraban la lista de ciudadanos y decidían quiénes serían los miembros que podían incorporarse al Senado. Verdadero. 1, 2, verdadero. Los ediles gobernaban las provincias administraban justicia. No, falso. A ver, ¿quiénes gobernaban las provincias conquistadas? Eran los procónsules. Los procónsules. ¿Administraban justicia? No, esos son los pretores. Falso. La legislación y la declaración de guerra era responsabilidad de las asambleas populares. No, era función de los senadores. Sería falso entonces. Verdadero, verdadero, falso, falso. Pues acá parece que acá hay que corregir ya, joven. En la C sería falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y la quinta, el dictador personifica al Estado ante otras naciones, propone leyes y asesora a los magistrados superiores. No, falso. El dictador solamente es elegido 6 meses en caso de emergencia. Solamente para el tema de emergencia nada más. Falso. Entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso, falso. La clave es la C. Ya, aquí en la C hagan la corrección. Ya es verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Cinco. A ver, ¿qué marcaron en las 5, jóvenes? Lucrecia. Lo que les dije, bueno, Juni Bruto. La vuelta consecuencia. La principal consecuencia política de todo ello, es decir, del fin de los etruscos, sería el inicio de la República.
el asunto público, res publicus, el asunto de todos. Claro, la clave de las 5 sería claro, nos están hablando acá de Lucrecia, la violación, la tragedia de Lucrecia, ¿no? Y bueno, como consecuencia de este levantamiento contra el último rey que se llama Tarquinio el Soberbio, se acabó creando la república, ¿no? La clave entonces sería, jóvenes, 5, avión. 6. Casa. A ver, hay que relacionar. Ley canuleya se pueden casar. Entonces sería acá sería 1, ¿no? Acceso, vamos a poner acá primero. Acceso de los plebeyos a cargos religiosos sería la ley Ogulnia. 3, arrancamos con 3. Igualdad jurídica, ley de las 12 tablas. 3, 4. 3, 4, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1. 2 ley licinia. Bueno, en este caso acceden al consulado sería, ¿no? Ya sería 3, 4, 1, 2 y 5. 5 es la última. La ley puede tener. Entonces la clave sería C. 6 casa. 6 casa. Ya. 6 casa. 7 dice, los romanos tuvieron que enfrentar la República de Cartago. Con respecto al conflicto, indique los sentidos. La Segunda Guerra Púnica fue iniciada por el general Aníbal que atacó Roma al cruzar los Alpes. Sí. La 7, la 1 es correcta. Verdadero. En la Tercera Guerra Púnica la ciudad de Cartago fue finalmente destruida. Sí, Delenda es Cartago. Roma barre con Cartago. Verdadero, verdadero. ¿El conflicto fue generado por la intención de monopolizar el tráfico comercial en el Mediterráneo occidental? Sí, para monopolizar el tráfico comercial en el Mediterráneo. Verdadero. Durante el conflicto, el monarca del Épiro, falso. El monarca del Épiro, ¿quién se refiere seguramente? Al rey Pirro, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Sería 1, 2 y 3, clave beso. El rey Pirro es del conflicto del Épiro, ¿no? Es otro tema. Entonces la clave sería 1, 2 y 3, 7 besos. 8. Elegido tribuno de la plebe. Ya. Propuso una ley que tenía por objetivo evitar que ninguna persona pudiera llegar a tener más de 500 yugueras, 125 hectáreas de terreno público, además de distribuir la tierra recuperada entre los ciudadanos sin tierra. Ya. Miren, eran 2 tribunos y Tiberio Graco estaba impulsando la reforma, pero el otro tribuno se oponía, que era Octavius. Entonces, en este caso se refiere a los hermanos Graco y especialmente a Tiberio Graco, ¿no? La ley agraria sería dedo. 8 dedo, 8 dedo, de Doki, de Dora, de Doraemon, de Dinodan. 8D. 9. Besito. A ver, vamos a ver. Teodosio, quien en la intención de administrar mejor el imperio lo dividió, claro, Roma de Occidente, Roma de Oriente, ¿no? El cristianismo como religión oficial, beso. Excelente. Nueve besos. 10. Otra vez. Brian Campbell. A ver, dice, la guerra tuvo como consecuencia imprevista en el éxito militar de Cornelio Silas, que provenía de una antigua familia patricia. Tras su victoria sobre Mario, inició un reinado de terror. Personas y comunidades enteras que habían apoyado al bando de los populares fueron asesinados en una carnicería y sus propiedades fueron confiscadas. Bueno, esto se refiere a la primera guerra civil que fue entre Mario y Sila, ¿no? Claro, sería la primera guerra civil, ¿no? Besos, 10 besos. 10 besos. 11. Acá tenemos a Aníbal cruzando los Alpes en la Segunda Guerra Púnica, en la imagen, ¿no?
el cruce de los Alpes. En la tercera no, en la segunda sería, la clave sería enano. 11E de Elmo. Esto es guerra. 11 enano. Y la última, que sería la 12, es sobre los emperadores y sus obras. Augusto logra el auge cultural y político de Roma. La clave de la 1 sería C, 1C. 2, Trajano logra la máxima expansión. Entonces sería máxima expansión, llegó a Armenia. 2D, 1C, 2D. 3, Rómulo Augusto fue el último emperador, después por Odoacro, 3A. Y 4 sería B, ¿no? Teodosio, el edicto de Tesalónica. La clave sería entonces avión, jóvenes. Avión. 12, avión. Muy bien, muchachos, ahí nos quedamos. Sería todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes, muy amables. Y hasta pronto. Cuídense bastante y sigan estudiando mucho. Éxito siempre. Hasta pronto, muchachos. Muchas gracias, profesor. Ya, la diapositiva ya la tienen por si acaso. Gracias, muchachos.